Bienvenidos familia a su canal de mascotas. Hoy les vamos a hacer un paralelo entre el bulldog inglés, aunque es muy cachorrito, Pepe solo tiene 4 mesecitos, y el bulldog francés. Él es Dante, es uno de nuestros padrones, ya tiene varios años de edad. Para que hoy y para siempre resuelvas esas dudas que tenías entre la similitud de ambos. Bienvenidos. Bueno familia, antes de empezar con este paralelo, vamos a conocer un poquito de la historia de estas lindas razas. Vamos a empezar con la más antigua, que es la bulldog inglés, porque si no lo sabían, el bulldog francés proviene del cruce con otras razas y el bulldog inglés. Entonces, el bulldog inglés tiene unas historias muy particulares. La que más me llamó la atención es la práctica del bull tracking, el cual era la pelea que tenían entre bulldogs, obviamente en ese entonces eran mucho más grandes, con algunos toros de caza. Incluso por los lados de Londres existían crianzas especializadas en bulldog inglés para la pelea con toros. Es de ahí donde, a medida de que iba pasando el tiempo, las genéticas, algunos salieron más pequeños, fueron saliendo los bulldog francés, que ya vamos a empezar con el paralelo. Lo que más caracteriza a estas razas es el tamaño y el porte de sus orejas. Como lo pueden ver, el bulldog francés tiene sus orejas paradas, son completamente erguidas y tienden a ser redondeadas en la punta. Esto lo hace parecer un cachorrito como más activo, más alerta, por así decirlo. Y a esto también se les ha ganado el apodo de ser los perritos con cara de murciélagos, por tener sus orejas súper paradas. Y cuando son a eso de los 4 meses, son más orejas que perro, entonces es algo muy gracioso. A medida de que se van desarrollando, ya crecen y se desarrollan de una forma mucho más coherente entre orejas y cuerpo. Las orejas del bulldog inglés como tal son en forma de punta, terminan más puntiagudas, y si lo pueden notar, Pepe tiene como una pequeña curvatura hacia atrás. Este doblez que tienen es característico de la raza, ya que estos cachorritos tienden a tener las orejas más pequeñas y no son completamente erguidas como si lo son como su primo más cercano, el bulldog francés. Otro tema característico de ambos es su apariencia. Aunque este está mucho más cachorrito que este Dante, el bulldog inglés tiende a ser más moloso, de una cabeza, de un cráneo mucho más grueso, con unas arrugas mucho más predominantes, un poquito más brusquito, por así decirlo. Mientras que el bulldog francés, sus arrugas son un poco más definidas, son menos las arrugas, ambos son ñaticos, pero la contextura de un bulldog francés tiende a ser un poquito más delicado, un poquito más delicado, más pequeño. Su cráneo, a pesar de que en los machos tiende a ser más grande, no alcanza a ser tampoco tan grande como es en el caso del bulldog inglés como tal. Esto también se debe a la contextura que tiene su forma de la cabeza, su cara, porque si pueden notar la apariencia de un bulldog inglés, por su piel ser más pesada, tiene una apariencia más como si la piel se le estuviera cayendo, mientras que el bulldog francés, su apariencia es un poquito más tierna y con unos ojos más definidos, más redondos y no con tanta piel sobrante como su primo el bulldog inglés. Un punto muy característico es su personalidad. La personalidad que tienen estos perros se difiere no por mucho,
pero sí en que el bulldog francés es una raza mucho más enérgica, va a quererte jugar más, va a querer más seguirte el ritmo al correr, jugar, estar dentro de la casa haciendo alguna actividad, mientras que el bulldog inglés es un poco más perezoso. Al ser más robusto también tiende a ser mucho más, más gordito y por ende a hacer mucho menos ejercicio. Lo que sí es característico de ambos es que no están diseñados para amplias rutinas de ejercicio ni para campo abierto, de pronto tampoco para nadar, ya que por ejemplo Dante, un caso curioso, es un perrito que no sabe nadar, como dice mi hermano, nada como las piedras para abajo. Y esto se presta a que su contextura es muy moloso, sus patas son demasiado corticas y no se le facilita esta actividad como tal. Por eso mismo son ambos cachorritos, ambas razas, diseñadas 100% para compañía, para estar al lado de nosotros, acompañarnos con una caminata a un ritmo leve, estar en la casa viendo televisión y siendo siempre nuestro mejor amigo, pero sin exigencias de ejercicio. Y por último, pero no menos importante, ve a nuestro canal, visita nuestra página, ve todos los videos que con tanto cariño hacemos para ti y únete a nuestra comunidad aquí en YouTube. Recibirás las notificaciones dándole a la campanita para que sea YouTube el que te avise cada que subamos un nuevo video a nuestro canal. Aquí sigo con Dante y con Pepe y por último les voy a hablar sobre los cuidados que debemos tener con estas razas. Como ven y como ya se los dije, sus caritas son muy arrugadas. Y para tenerlas en las mejores condiciones siempre debemos procurar tener un aseo impecable de este tipo de arrugas. En este caso las de Dante pues no son tan profundas como las que puede tener un bulldog inglés. Como ya se los dije, este bulldog inglés tiende a ser más arrugado que el francés, pero sea cual sea inglés o sea francés, necesitan de la misma atención en el cuidado de sus arrugas, ya que si salen a ejercitarse, reciben sol y demás, pueden ocasionar alguna irritación entre ellas. Por eso se recomienda 100% que los mantengas secos y limpiados con pañitos que no tengan alcohol, y también puede ser con un copito para que le limpies la humedad o los posibles sucios que pueda tener en esa parte de las arrugas. Y yo desde aquí, desde nuestras instalaciones, me despido de ustedes con estos dos lindos gorditos, esperando que se unan a nuestro canal, que compartan estos videos, que los hacemos con mucho cariño para todos, y que si desean adquirir una mascota, por favor tengan en cuenta a Mascoriente como la empresa que lleve esa felicidad peluda hasta sus hogares. Hasta pronto y Dios los bendiga. Y no olviden nuestro lema, más que mascotas, son familia. Hasta pronto. Chao, chao.